Vamos a dibujar la cónica de una arquitectura con cúpula. Tenemos, por ejemplo, el plano del cuadro y tenemos el punto de vista con su proyección ortogonal sobre el plano del cuadro. Ponemos, por ejemplo, aquí lo que es la fachada, que venga desde aquí hasta aquí. Como vemos, no está centrada. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un frontón. Y entonces empieza la arquitectura a partir de aquí. Vamos a darle aquí la posición, por ejemplo, para unas torres cuadradas. Ya no hago la otra, el eje de simetría está por aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí la posición para una cúpula. Entonces, como esto pasa por la mitad, ya digo, la simetría, este es el eje, y a partir de aquí vamos a construir ya, dibujando solo la semicircunferencia. Bueno, pues esta sería la planta, no voy a dibujar más que esto. Dentro de esto pues habrá que dibujar unas columnas, etcétera. Mientras que el alzado ya lo vamos a poner aquí, justo donde termina esto, marcamos la posición del alzado y también línea de tierra de la perspectiva. Vamos a hacer que, como vemos, el observador está bastante cerca y la línea del horizonte, pues casi la altura, no la de un señor normal, pero bueno, vamos a poner como si estuviera a cierta altura, viéndolo desde cierta altura. Entonces este es el horizonte. Como sabemos, estas dos líneas siempre paralelas, y aquí dibujamos el alzado de lo que es la fachada. Entonces dibujamos, por ejemplo, que la altura sea esta. Vamos a hacer que entre dentro del vídeo para que entre todo, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a dibujar esta primera parte que puede coincidir o no prácticamente con la cúpula. Entonces tenemos esto. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una especie de frontón que llegue hasta aquí. Entonces marcamos este punto. Entonces una especie ahí de tejados. Le damos también aquí cierto grosor. Y a partir de aquí pues pondríamos un número de columnas, las que fueran, pues por ejemplo una aquí en la esquina con cierto grosor, otra segunda. Si ponemos aquí vamos a poner, por ejemplo, 4. Entonces habría que dividir esto en partes iguales, que no lo está, pero bueno, lo voy a poner así, o sea que quedaría, por ejemplo, por aquí. Bueno, tenemos ahí las 4 divisiones aproximadas. Vamos a ponerle aquí algún detalle. Aquí pondríamos las torres, corresponde a esto. Vamos a hacer solo una, la otra sería igual, con formas a lo mejor cónicas. Y por último vamos a poner también una especie de pechinas, pues sería una especie de esfera sobre la que ponemos el tambor y luego el casquete de la cúpula. Entonces tendríamos, por ejemplo, una forma así circular. O sea, la esfera, una esfera que se le pone dentro un cuadrado inscrito. En esa semiesfera se produce aquí una intersección con el cuadrado. Si hacemos el prisma, otra intersección, pues esta es una bóveda que llamamos vaída, ¿no? Que es quitarle este cilindro y este. Entonces a partir de esta bóveda pues podemos poner la forma circular tangente a los arcos, y aquí un cilindro o tambor. Sobre ese cilindro o tambor es donde luego va a ir, por ejemplo, una semiesfera. O puede ser afilada, un poco afilada, entonces sería en forma de elipsoide, por ejemplo. Una elipse de revolución, un semielipsoide. Y por último, encima de la esfera, pues otro cilindro menor con otra semiesfera, o bien aquí arriba una especie de semielipsoide, marcando aquí, por ejemplo, un saliente para esa linterna. Bueno, esto es lo que se llama el casquete, y esto también de la cúpula, y luego esto es lo que se llamaría
el tambor, y luego esto, la cúpula esta iría alojada sobre esta bóveda vaída con pechinas. Bueno, en general se podría hacer esto. Voy a hacer entonces la semiesfera esta. Luego, por ejemplo, marcaríamos a partir de los puntos de corte estos para el cuadrado inscrito, marcaríamos esto. Aquí pondríamos la forma cilíndrica. Y encima de la forma cilíndrica, pues pondríamos la semiesfera, que podemos coger la plantilla de circunferencias para ser más exacto. Coger aquí la circunferencia, cogiendo ya ahí ese eje. Estoy detrás del trípode, no veo muy bien, pero bueno. Entonces tendríamos ahí la esfera. Entonces, una vez ya que tenemos esto, vamos a poner solo el ejemplo para esto. Si quiero tomar este punto, la profundidad y etcétera, todos, lo único que tendré que hacer es, por ejemplo, una línea con un ángulo cualquiera. Puedo coger un ángulo de 45 y entonces, haciendo por V una paralela, tengo en realidad la fuga de esa línea. Como está sobre el horizonte, cae aquí. Y como sale de este punto, entonces sale de este punto que proyecto aquí. Siempre las trazas, no olvidemos que esto es el PC, entonces la traza es donde la recta corta al PC, mientras que por V una paralela obtengo la fuga de esa recta, la fuga al horizonte y la traza al PC. Eso quiere decir que la perspectiva de esta línea será esta. La perspectiva de esta línea pues sale de aquí, realmente no existe, pero bueno, vamos a hacer todas estas líneas fugan todas a el punto principal, ya que por V hicimos una paralela y aquí está su fuga. Entonces ya puedo decir, de este punto sale hacia el punto principal que queda aquí. Entonces ya puedo unir este punto con esa línea, con este otro punto, y este de la esquina con este otro. Bueno, eso quiere decir que, como calculé aquí donde está este punto, la perspectiva es esta. Por tanto, esta línea vendrá a esta altura. Ya tengo la posición exacta de la fachada. Para comprobar que este punto está bien calculado, es el punto A y esta es su perspectiva prima, pues puedo alinear V con A y donde corta aquí levantar una vertical. Debe cortar a esta línea en este punto, con lo cual vemos que está bien. Bueno, si entonces levanto aquí una vertical y aquí otra vertical, pues ya puedo proyectar todos estos detalles de la casa, irán también hacia ese punto de fuga. Ahora ya no voy a utilizar más esto, hay que decir que todos los elementos se pueden calcular así en profundidad. Por ejemplo, si quiero saber dónde está este punto, puedo hacer también una línea a 45 grados, sale de aquí, proyecto y va hacia esta fuga. La fuga es esta, por tanto, esa línea pasará desde este punto hasta ese. Eso quiere decir que sobre esta recta va a aparecer este punto, pero esta línea sale de aquí. Entonces, fugamos. Por tanto, la cúpula va a empezar exactamente a partir de la vertical que pasa por este punto. Vale. Bueno, pues todos los puntos los podría calcular así. En principio, para no llenar todo de líneas, ya nos olvidamos de esta vista y ya tenemos ahí arriba esto, con lo cual podemos ajustar ya mucho mejor. Entonces tenemos esto. Esto llega hasta aquí, fuga hacia P. Corta aquí. Tenemos un cuadrado frontal, perdón, un rectángulo frontal. Esto para las columnas corta fugando siempre hacia P, el punto principal, que era en realidad la proyección de V sobre el plano del cuadro. Entonces decíamos, esto corta aquí. Entonces ya tenemos que la columna va a venir por aquí. Esto corta aquí. Entonces la columna va a venir por aquí detrás. Y el grosor de la columna igual. Entonces haría lo mismo con estas. Esta queda aquí detrás y esta queda aquí detrás. Entonces ya tengo las 4 columnas. Bueno, lo mismo haría con todo. Tengo esta esquina. Si, por ejemplo, ahora proyecto esto, ahora por aquí, pues como está frontal, cuando tenemos un frontón que está frontal en perspectiva cónica, entonces, por ejemplo, que el cuadrado fugue así de esta forma, entonces hago paralelas y aquí el paralelismo se mantiene. Entonces bastaría con, en este punto donde termina esto y dándole la altura hasta aquí, que estos dos puntos deben estar alineados con P, hago aquí el detalle para ese rectángulo, esto llega hasta aquí, y ahora hago aquí las paralelas, una a esta y a esta otra. Por
Por tanto, estos dos puntos deben estar alineados también con P, ya que están en la fuga. Eso quiere decir que la perspectiva pues me queda aquí. Bueno, esta es la parte de atrás, el frontón va a llegar hasta aquí, por tanto, las columnas no hacía falta que las pusiera aquí porque estarán no exactamente en la esquina, pero un poco más hacia atrás. Bueno, entonces ahora lo que hago es unir este punto con este y ya tengo que el frontón va a ser todo esto. O sea, la parte anterior va a ser este pedazo, esto que fuga hacia P por detrás, y luego las columnas las voy a poner en el punto medio de esto y esto, o más bien un poco aquí detrás, tangente. Entonces tengo la primera aquí con la circunferencia de la base, la segunda prácticamente igual, pero la circunferencia de la base que llegue hasta aquí, la tercera hasta aquí y la cuarta sobre esta línea aquí. Como vemos están un poco detrás y todas deben llevar el mismo grosor, son cilindros con el mismo grosor. Bueno, ya tenemos eso en perspectiva. A esta altura es donde empieza la casa por detrás, corta aquí, por tanto la entrada está aquí. Puede ser más amplia que las columnas, pero bueno, aquí detrás corta aquí, o sea que la entrada está aquí. Pondríamos aquí entonces ya la entrada y a partir de aquí pues podemos poner, por ejemplo, puertas o arcos o lo que queramos. Por ejemplo, si pongo aquí un arco, llega hasta aquí. Luego, por ejemplo, pongo aquí otro, tendría la misma anchura que este, ya que está exactamente igual de lejos. Y podría poner aquí otro más ancho, por poner un ejemplo. Bueno, y ahora tendríamos, pues por ejemplo, este prisma, decíamos que venía por aquí, y este también va hacia P, corta aquí, por lo tanto va a venir hasta aquí. Lo vamos a sacar un poco fuera. Decíamos que hasta aquí llega el detalle de la casa. Podemos darle algún detalle aquí para columna y aquí echar hacia atrás. Pues lo mismo aquí, columna y hacia atrás. Manteniendo a lo mejor también esta dimensión, si lo hacemos aquí, pues igual. Lo que pasa es que la vemos más desde este lado. Bueno, tenemos entonces esto. Aquí haríamos el detalle este. Y ahora esto llega, por ejemplo, hasta aquí. Es esta pared. Entonces a partir de aquí, esto continúa hasta aquí. Viene por aquí y a partir de aquí continúa hacia P, que es la fuga. Debe llegar exactamente hasta aquí. Esto salía de aquí, o sea que en realidad la fuga debe ser tal que esto debe quedar alineado. Bueno, esto si continuara hasta aquí, pero la vamos a hacer que llegue solo hasta aquí. ¿Cómo sabemos hasta dónde llega? Bueno, vamos a calcularlo. Entonces, si de repente esto que llega hasta aquí, vamos a ampliarlo un poco por aquí, entonces lo traemos por aquí, hacemos esta línea, fugamos, aquí levantamos una vertical y lo traemos hasta aquí, fugamos hacia P, es demasiado grande, a ver, entonces levantamos una vertical aquí, fugamos hacia P y esta ampliación nos vale para tener la referencia que por supuesto la vamos a ampliar solo un poco por aquí. Entonces va a ampliar hasta aquí, llega hasta aquí, corta aquí detrás y ya hacemos la línea vertical. Entonces eso es lo que va a entrar ahí, aquí tendrá una protuberancia y aquí igual. Es la continuación de esto, está detrás del frontón y lo que sobresale aquí no tiene por qué coincidir en esto porque de hecho estamos lateralizados, pero bueno, ya lo marcamos. La posición, esto y esto va a llegar exactamente hasta aquí. O sea que aquí está esa especie de columna. Bueno, tenemos ese saliente y ahora pues esto está aquí detrás a cierta distancia, vamos a ver una solo, a qué altura queda. No es que nos importe mucho, es para ver dónde queda. Entonces, si aquí hacemos la línea, volvemos a ir hacia abajo, aquí hacemos la línea a 45 grados, que era la que estábamos utilizando, tiene aquí la traza, subimos, corta aquí, y la línea 45 tiene la fuga aquí, o sea que va hacia aquel punto. Bueno, ¿dónde corta realmente? Pues corta esta línea que pasa por aquí ligeramente hacia adentro, corta esta línea exactamente aquí. Bueno, pues realmente la torre se ha desplazado hasta aquí. O sea, esta esquina viene a parar aquí. Mientras que esta otra línea que venía por aquí, fuga hacia P, eso quiere decir que hay que traerla hasta aquí. O sea que en realidad toda la torre viene hacia aquí y si queremos saber la altura,
lo que habría es que alinear este punto. Una vez que tenemos esto, estas líneas van hacia esta fuga. Entonces, si realmente esto viene por aquí, vamos a revisar, este punto sale de aquí, esta línea corta a esta línea aquí, y entonces el cuadrilátero va a ser este. Si ahora hacemos, por ejemplo, el final del cuadrilátero, también podríamos hacer la diagonal hasta que corte esta línea y acabamos antes. Bueno, pues tenemos este cuadrilátero, va a corresponder a, sabiendo que es esta línea, al prisma que contiene esa figura. Entonces, levantando por aquí una vertical, aquí tenemos una vertical, aquí tenemos la otra, hasta aquí, y aquí tenemos la tercera. Bueno, pues estas deben fugar todas hacia aquí abajo. Si le damos la altura real, esto debe fugar, sabemos que la altura es esta, la que está aquí, pues entonces a partir de este punto colocamos la altura real, que decíamos que era esta, ¿no? La colocamos exactamente sobre esta línea, que esto realmente está aquí alineado aquí abajo, la colocamos aquí, la altura, y la proyectamos hacia este punto. Bueno, eso quiere decir que en realidad cuando tenemos aquí en un alzado, por ejemplo, un prisma, si el prisma aquí se desplaza a cierta distancia, entonces alineando este punto con la fuga de esto, pues obtendremos ahí la altura de ese prisma. Bueno, pues esto debe cortar aquí. Eso quiere decir que en realidad solo se va a ver este detalle para la torre, ¿no? Lo mismo, esto va a cortar aquí abajo, entonces la forma cuadrada de la torre pues queda ahí. Como vemos, muy pequeña según esta perspectiva. Entonces lo que podríamos hacer es darle más altura, por ejemplo hasta aquí. Si por ejemplo le doy una altura hasta aquí y fugo hacia aquí, debe llegar exactamente hasta aquí, entonces debe fugar hasta aquí. Bueno, esta es la forma cuadrada que dijimos. Entonces aquí arriba queda una circunferencia y aquí lo que queramos poner encima. ¿Por qué queda tan distorsionado? Porque esto está muy cerca respecto a esto. Si queremos ver si es cierto, pues alineamos este punto con este, corta aquí y levantamos una vertical y vemos que coincide con esta línea. Si unimos esto con esto, corta aquí, levantamos una vertical, vemos que coincide, ¿no? Entonces lo único que necesitaríamos sería la altura, por ejemplo esta, que dijimos que si prolongamos esta línea, y esta línea en realidad ya estaba en este plano, entonces al alinear teníamos que estar a la altura. Bueno, pues ahora si le hemos dado esta altura, la altura real sería hasta aquí, en una fachada, ¿no? O sea, todo esto. Fugando hacia atrás, etc. Que aquí sí que parece algo alta, pero bueno, en la perspectiva no. Bueno, pues si realmente esta tiene aquí esta altura, lo único que necesitamos es la posición de la otra. La posición de la otra queda aquí, entonces sale de este punto, fuga. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Pues viene por aquí fuga hacia aquel punto, levantamos una vertical por aquí, viene a la misma altura. Esta medida será igual que esta, ya que están igual de lejos, la misma anchura, y esto fuga hacia este punto. Y esto si llega hasta aquí, la otra también llegará hasta ese punto. O sea que ahí tendríamos la otra torre, que ya dijimos que iba a llegar hasta aquí. Bueno, a partir de aquí, si hacemos una especie de cono, pues decíamos, dibujamos la circunferencia y la intersección de las diagonales, vertical, hacíamos aquí, vamos a hacer una especie de cono, así, con cucurucho, con algo de curvatura, una especie de superficie de revolución parecida a la tractriz de revolución, ¿no? Entonces este punto también lo traemos por aquí, tenemos aquí el del cuadrilátero, traemos aquí la fuga hacia P, el cuadrilátero aquí también hacemos la elipse, tangente en los 4 puntos, levantamos una vertical por la intersección de las dos diagonales y a la misma altura haremos la forma también de cucurucho con curvatura. Bueno, por último, ya para concluir, para no tardar mucho, si hacemos el cuadrilátero este, también teníamos este punto, decíamos que venía por aquí,
cortaba esta línea en este punto, entonces el cuadrilátero de la cúpula va a venir por aquí. El cilindro tiene esta anchura, o sea, debe llegar hasta aquí y debe llegar. Si queremos hacer el cuadrilátero, tengo este punto, tengo este. Entonces corta aquí, levanto una vertical y decíamos que esto llega exactamente hasta este punto. Bueno, como esto va a ser el doble, al unir este punto con este, V con este punto, pues tengo que cortar aquí. Entonces va a llegar en una vertical hasta este punto. Eso quiere decir que la cúpula cae dentro de este cuadrilátero. Por tanto, la circunferencia ya sé, haciendo las diagonales, que es una elipse, la voy a dibujar aquí, que haciendo aquí una horizontal, corta en este punto y en este. Entonces una elipse que se amplía solo esto, ¿no? Eso quiere decir que la cúpula va a quedar así de pequeña. El contorno de la cúpula solo va a ser esto. Por tanto, se va a ver, si hago todo el prisma, vamos a darle la altura real. Igual que esto le cogimos esta altura, pues vamos a darle, por ejemplo, la altura, vamos a hacer directamente el cilindro ya, porque va a estar casi enterrado, pues le damos la altura. Resulta que viene por aquí, vamos a coger el cilindro, por ejemplo, que tenga, bueno, vamos a darle esta misma altura, a ver cómo queda. Para esta altura fugamos a partir del prisma, que era este, por aquí, fugamos hacia P. Y como el cuadrado viene por aquí, pues cuando corta aquí, aquí tenemos ya el prisma. Mientras que aquí abajo tenemos la esquina del prisma. Por tanto, al levantar esto, y decíamos que esto fugábamos hasta que cortara esto, o sea que el prisma llega hasta aquí. Y esto también fuga y corta la esquina del prisma aquí. Por tanto, a partir de aquí ponemos el detalle para el prisma. Y lo mismo aquí. Esto, si unimos con V, corta aquí, levantamos una vertical y debe coincidir. Aquí vemos que coincide. Mientras que si esto, levantamos una vertical y viene por aquí. Bueno, entonces tenemos aquí que vamos a colocar aquí, a levantar una vertical hasta aquí. Aquí es donde vamos a colocar la fibra. Como vemos, esto se ve mucho más que esto porque está más hacia allá el punto de vista. Entonces, si tenemos ya aquí la posición de esto, que solo vamos a hacer el prisma, ahora haríamos la esfera, cogeríamos la mitad de esto para hacer la esfera. Entonces, esta altura la colocamos, cogimos esto, ahora la esfera, colocamos esta altura y podemos proyectar hacia aquí. Corta aquí, por lo tanto, el cuadrilátero vendrá por aquí. El cuadrilátero superior. Como la parte de atrás del cuadrilátero viene por aquí, entonces habrá que hacer una elipse que venga desde este punto, la parte más externa hasta aquí, unimos este punto con el que corresponde aquí a la diagonal, tenemos aquí una diagonal y tenemos aquí la otra. O sea, desde este punto y ahora el de atrás que queda aquí, la otra diagonal. Es este punto. Bueno, una diagonal y otra. Este punto lo subimos, queda aquí, y el otro quedará a igual altura, o sea que la diagonal baja un poco. O sea que sería esto, el cuadrilátero, por aquí, levantar una vertical, y la medida de la altura de la semiesfera, pues la colocamos igual que proyectamos esto hacia aquí. Y nos quedó exactamente aquí. Claro, no estábamos cogiendo bien el cuadrilátero. O sea, aquí está la altura total. No, la altura total no es esa, esta es la de la esfera. Estábamos cogiendo, sí, este es para la esfera. Bueno, entonces este es el vértice superior de la esfera, y si proyectamos aquí este punto, aquí tenemos, al hacer las diagonales en la parte inferior, pues tenemos que por aquí una horizontal, corta aquí, entonces es una circunferencia que viene por aquí y por aquí. Y a partir de aquí tiene que, esta es la parte superior, el polo, pero esto sobresale del polo. Podríamos casi hacerlo con compás, aunque no aparecería con compás. Bueno, como queda algo pequeño, queda también algo lejos. Pensamos que esa es la bóveda. Digo, ¿cómo sabemos si está bien? Pues de repente al hacer la tangente corta aquí.
pues la cúpula no debe sobresalir más que esto. Lo mismo aquí, la tangente corta aquí, no debe sobresalir más que esto en la vertical. Entonces, si nos queda algo pequeña podemos elevarla. Como no le pusimos casi nada de la zona de tambor, pues bueno, queda un poco hundida. Esto por estar un poco adelante pues se ve más cerca. Bueno, vamos por último a hacer que el tambor pues sobresalga más. Esto venía por aquí, entonces hago aquí una circunferencia, vamos a hacerla algo más grande. Pasa que habría que hacer cuadrilátero, habría que hacerla bien, entonces bueno, hacemos una cúpula, entonces para compensar esto que esté apuntada, en vez de hacerla así, la hacemos algo elíptica. Podríamos coger, por ejemplo, la plantilla de elipses y decir, pues vamos a coger aquí una plantilla con la cúpula que tenga esta forma. Entonces va a tener esta altura y ahora esta altura, esto está en un alzado, esto se proyecta aquí abajo, esto debe pasar hacia el centro, pasará por el centro de esto, levantamos una vertical y ahora al unir este punto con P, pues este punto cae aquí abajo. No quiere decir que esto sea en la perspectiva la parte más alta, sino que esto sea bomba y queda ahí detrás, ¿no? Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, así. Luego haríamos aquí el detalle para el cilindro de la linterna, que no lo pusimos, pero bueno. Y luego se vería detrás la elipse aquí con otra cúpula para la linterna, aquí con algún adorno. Entonces tendríamos la linterna, esto, el cilindro y luego estos detalles que le podemos dar aquí, por ejemplo, salientes y salientes. Y por ejemplo aquí, pues ventanales o entradas que son frontales tal cual. Habría que proyectarlas sobre ese plano. Lo mismo proyectamos esto, fugamos y ahí aparecen ya en los laterales también. Bueno, tenemos una especie de catedral en cónica y para que se vea un poco mejor, pues vamos a darle un poco de sombras y ya concluimos. Esto al final lo trajimos mucho hacia adelante, habría que... Entonces, si por ejemplo decimos que esto es un cilindro, le damos sombra así lateral, de menos a más y así. Si esto sigue una curvatura, pues bueno, esto podría llevar aquí también pues, zonas aquí de ventana siguiendo la curvatura esta. Lo mismo aquí, etcétera. Esos mismos detalles se podrían aplicar aquí arriba. Y aquí pues también poner detalles para aquí. Entonces vamos rápidamente a darle alguna sombra. Lo normal es que tenga sombras debajo de estos detalles, ¿no? Lo mismo aquí, por ejemplo, para esto y para esto. Ahora de este lado aquí. O por ejemplo que el frontón tuviera aquí un sombreado para un entrante y lo mismo aquí. Nos acercamos un poco, ahora nos centramos solo en el dibujo. Yo decir, por ejemplo, una esfera o semielipsoide, pues sombrear por los laterales un poco y por aquí. Y lo mismo la sombra que deja caer por la parte de abajo del saliente. Lo mismo aquí, esto que sobresalga. Aquí la sombra, sobre todo por los laterales. Lo mismo aquí, detalle para un saliente y aquí igual. Esto aquí para esto y también detalles y aquí igual. Si mantenemos que esto proyecta sombra aquí en el interior, pues todo esto quedaría en sombra, todo ahí por detrás. Y todo por aquí, pues también con zonas de sombra, esto que proyecte la sombra, esto también, lo mismo, las columnas también, por un lateral y sobre todo en los entrantes, ¿no?
también aquí. Y vamos a poner arcos con huecos ahí detrás. Y aquí en la parte inferior siempre sombras, no llega la luz, y lo mismo aquí debajo. Es que aquí, por ejemplo, proyectará la sombra en los laterales. La parte inferior para esto sombra, y la parte inferior también sombra por ahí en el interior. Y lo mismo aquí, igual que esto sobresale, pues también aquí esto. Ponemos aquí algún detalle más y ya concluimos. La torre por detrás quedará todo en oscuridad, y lo mismo aquí por detrás. Esto, por ejemplo, queda en sombra, lo que queda por detrás también queda en sombra. Y aquí. Proyectar aquí algo de sombra y bueno. Bueno, pues esa es una forma de calcular una perspectiva. Si mantenemos que va a sombrearse en cierta dirección, pues todo esto quedaría en sombra hacia atrás, y toda la sombra de los detalles irían en esa dirección. O sea, eso quiere decir que la columna se proyectaría aquí, todo por aquí, y esto, si baja hasta aquí la sombra, pues esto caería aquí. O sea, donde corta aquí, pues esto proyectaría su sombra y saldría de acá. O sea, que ese sería el cálculo de sombra para las columnas junto con el frontón, que también se proyectaría todo por ahí detrás. Entonces, todas las sombras irían en esa dirección. Lo mismo la siguiente, etcétera. Y proyectándose también aquí. Si realmente hay zonas de una puerta o lo que sea, pues entraría por adentro, pero bueno, ya todo esto quedaría en general bastante en sombra. Entonces esto viene por aquí, eso quiere decir que la sombra vendrá por aquí, pero esta se proyecta hasta aquí. Por tanto, si tenemos aquí la proyección a esta altura, fugando hacia allá, corta aquí, o sea que la sombra iría desde aquí hacia la fuga. Y por aquí una paralela. O sea, este punto corta aquí. Entonces, a partir de aquí, la sombra esta, horizontal. O sea, esto corta aquí, sombra horizontal, y luego esto. O sea que tendríamos este saliente aquí hacia la fuga. Bueno, pues esto todo habría que sombrear todo. Esa zona por detrás en sombra, y también las columnas, pues la mitad, parte de aquí del lateral de la columna se verá en sombra. Y bueno, se proyectará por ahí todo. También proyectará sobre las columnas oscuridad, ya que el frontón sobresale un poco. Y bueno, el cilindro sobre todo tendrá sombra por aquí. Habría que hacer la tangente en la base hacia este punto. Y la esfera pues también sombrear hacia aquí. Lo mismo el cilindro, la mitad, lo mismo aquí arriba esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, un boceto, calculando puntos en perspectiva, a partir de detalles aquí de estos puntos.